Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. La primera fase del cese el fuego entre Hamas e Israel llegó a su fin, pero Israel aún no quiere entrar en la segunda fase y bloquea la llegada de ayuda humanitaria al enclave. Más que nunca se teme una reanudación de la guerra en Gaza. En Turquía, el PKK, un grupo guerrillero kurdo, ha anunciado dejar las armas después de 40 años de conflicto. Aún existen dudas sobre si realmente se llevará a cabo y lo que significaría para la comunidad kurda del país. Tendremos análisis. Y empezó el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes, pero este año los palestinos de Cisjordania ocupada ven las celebraciones afectadas por las consecuencias de las redadas israelíes y las dificultades económicas. Empezamos en la Franja de Gaza, donde se terminó la primera fase del cese el fuego entre Hamas e Israel el 1 de marzo, mientras debería empezar la segunda fase, tal y como lo estipula el acuerdo firmado en enero por ambas partes. Israel retrasa el proceso y añade nuevas condiciones. Después de haber propuesto alargar la primera fase, el gobierno ahora exige la retirada de Hamas de Gaza y el regreso de todos los rehenes para poder entrar en la segunda fase. Por su parte, los líderes árabes reunidos en El Cairo este 4 de marzo rechazaron categóricamente la propuesta de Donald Trump de desplazar a los gazatíes a Egipto y Jordania. Este país apoya un plan de reconstrucción de Gaza en el que el enclave sería dirigido por la autoridad palestina. Desde el fin de la primera fase de la tregua, Israel anunció la detención de la llegada humanitaria al enclave, una ayuda indispensable a la supervivencia de los gazatíes que temen que se reanude la guerra. Veamos el informe. Camiones vacíos en las calles de Gaza después de la decisión de Israel de detener la entrega de ayuda humanitaria al enclave, en una franja que ya vive en catástrofe humanitaria y que agudiza la crisis alimentaria. Los precios volvieron a dispararse y los gazatíes temen las consecuencias de esta decisión. El cierre del paso fronterizo tiene un impacto negativo en nuestras vidas, en nosotros como desplazados que hemos regresado a la ciudad de Gaza. Es el mes del Ramadán y necesitamos muchas cosas. Mi casa fue bombardeada y destruida. No tengo nada y no hay nada en Gaza. Todo es caro e imposible de encontrar. Mientras Hamas quiere atenerse a las siguientes fases del acuerdo firmado en enero, Israel propone prolongar la primera fase. Al poner más presión sobre Gaza, espera poder lograr sus objetivos en el enclave. Creo que es buena idea detener la ayuda humanitaria, detener la ayuda, detener el apoyo y tal vez, por desesperación, impulse nuevas cosas, la liberación de más rehenes y el fin de la guerra más adelante. Sin embargo, por otra parte, no seguir con las siguientes fases del acuerdo pone en peligro la vida de los rehenes. Estoy increíblemente preocupado por lo que está pasando ahora. En este momento se suponía que íbamos a estar escuchando todo sobre la segunda fase y cómo Israel y Hamas y los mediadores están planeando traer de vuelta a todos los rehenes, incluido mi primo. Y todo lo que estamos escuchando ahora es que vamos a volver a la guerra, que Hamas es reacio a continuar, que Israel no está necesariamente cumpliendo cada parte del acuerdo. Los países árabes y la ONU denunciaron la decisión de detener la ayuda humanitaria. Según el derecho humanitario internacional, Israel tiene la obligación de dejar pasar la ayuda al enclave. Vamos ahora a Turquía porque el 27 de febrero Abdullah Öcalan, el fundador y líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, anunció su decisión de dejar las armas. El PKK es un grupo guerrillero kurdo que se opone al Estado turco desde hace 40 años. Su líder está encarcelado en una isla desde hace 26 años. Este anuncio llega después de varios meses de diálogo entre el PKK y las autoridades turcas. Los kurdos, que representan alrededor del 25% de la población turca y que han sufrido una fuerte represión por parte del gobierno de Erdogan, esperan más derechos y representación política. Sin embargo, aún existen incógnitas sobre la posibilidad de firmar la paz y sus posibles consecuencias. Para hablar del tema, conectamos con Adria Rocha, nuestro corresponsal en Turquía. Hola Adria, un gusto saludarte. Primero te quería preguntar, ¿por qué hizo el PKK este anuncio ahora? ¿Esta vez realmente podría funcionar que dejen las armas? Pues probablemente la gran diferencia con los intentos pasados
para llegar a un acuerdo de paz entre el gobierno de Turquía y el PKK, que ocurrieron en 1999 y en 2013, es que en la actualidad el grupo, cuyo liderazgo está en el noroeste de Siria y en el norte de Irak, está casi completamente derrotado, tanto en estos dos países como sobre todo en Turquía. En los últimos años, sobre todo desde 2015, el gobierno turco, con sus drones y acciones militares constantes en contra del grupo, lo ha derrotado y expulsado completamente de Turquía, lo que empuja a este grupo, ahora sí finalmente, a sentarse en la mesa y aceptar unas condiciones mucho más duras de lo que se negociaron por última vez, por ejemplo, entre 2013 y 2015, la última iniciativa de paz entre el gobierno turco y el PKK, que se acabó rompiendo después de que el partido pro-kurdo del HDP, actualmente conocido como DEM, no aceptase la continuación del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en ese momento primer ministro, para que recibiese el apoyo de este partido para continuar siendo presidente. Esto abocó a Turquía a unas elecciones anticipadas en 2015 que rompieron completamente el acuerdo. Y tras unos meses de muchísima violencia, la guerra entre Turquía y el PKK se recrudeció hasta el punto de que el PKK fue completamente expulsado de Turquía y su liderazgo fue tan diezmado que se quedó en unas pequeñas montañas en la región del norte de Irak, en Kandil, donde actualmente está su liderazgo y con el que tendrá que a partir de ahora negociar Turquía con estos líderes del PKK, aparte, eso sí, evidentemente, del líder encarcelado del PKK, Abdullah Öcalan, en la cárcel en Turquía desde 1999. ¿Qué impacto tendría la paz para los kurdos de Turquía y qué intereses tiene Erdogan a negociar ahora con el PKK? Erdogan lo que quiere es bastante simple. Según la legislación turca, Erdogan no puede continuar presentándose en las elecciones. Está en su segundo término como presidente y la única forma de conseguirlo es consiguiendo una mayoría parlamentaria suficiente como para cambiar la Constitución, lo que le permitiría, ahora sí, tener dos términos más como presidente en el país. La única forma de hacerlo es conseguir una mayoría que ahora mismo no tiene. ¿Y quién podría darle esa mayoría? Sería el partido pro-kurdo, que hasta la fecha ha sido completamente destruido. Sus grandes líderes históricos y actuales están una gran parte de ellos en la cárcel, sobre todo Selahattin Demirtas en la cárcel desde 2016, un encarcelamiento ilegal según varios tribunales internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sentenciado varias ocasiones en contra de Turquía, un tribunal vinculante. Turquía tendría que haber liberado a Selahattin Demirtas y a otros líderes kurdos y no lo ha hecho. Según las especulaciones en la prensa turca, Erdogan estaría negociando con este partido una especie de nuevo status quo en el que este partido, muy castigado, dejaría de serlo. Sus alcaldes y líderes políticos podrían volver a una cierta normalidad política, eso sí, aceptando que Erdogan será un líder absolutamente indiscutible en el futuro y que seguirá siendo el presidente para los próximos 4 años, una vez llegue el término de las elecciones en Turquía. La paz con el PKK permitiría el fin de las ofensivas y operaciones de Turquía en el norte de Irak, en las montañas, contra esta milicia, pero ¿qué cambiaría, por ejemplo, para Siria y la región en general? El noroeste de Siria, las milicias kurdos sirias de las YPG, aliadas del PKK, pero no directamente vinculadas con la guerrilla, tendrán ahora mismo que negociar un acuerdo de paz ellas propias con el nuevo gobierno de Damasco después de la caída del presidente sirio Bashar al-Assad. Ellos mismos han dicho que el llamado de Öcalan y del PKK para disolverse no les afecta, que ellos van a negociar aparte con Damasco. Sin embargo, es visto como un proceso de paz que no afectará solo a Turquía, sino a toda la región, ya que empuja a estos grupos de las YPG, que ahora mismo controlan gran parte del este de Siria, a sentarse en contra con Damasco para evitar que las nuevas autoridades sirias, junto con Turquía, el gran aliado de Damasco, realizan una nueva ofensiva militar en contra de estos grupos que no tendrían ya ningún apoyo internacional después de que el PKK haya sido disuelto o derrotado, que es lo que pretende mostrar el gobierno turco. Por lo tanto, se espera que este anuncio y posible alto el fuego entre el PKK y Turquía también afecte muchísimo en el noreste de Siria. Sin embargo, este acuerdo no ha llegado aún. El grupo no se ha disuelto y no existe un plan claro que haya sido publicado por el que Turquía y el PKK se sienten a negociar en los próximos días, meses, semanas e incluso años para llegar a un acuerdo definitivo que termine con una guerra de 40 años y más de 40.000 muertos. Gracias, Adrià, por tu análisis. Gracias a vosotros.
Empezó el Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, en el que ayunan durante el día y rompen el ayuno cuando atardece. Suele ser un mes en el que amigos y familias se reúnen y comparten, pero en Cisjordania ocupada las operaciones militares israelíes afectaron a los palestinos, privándoles de unas de sus costumbres, con la disminución del poder adquisitivo debido al cierre de los negocios y el retraso en los pagos de los salarios del sector público. El reportaje es de Majed Sa'a. Los palestinos han iniciado el mes de Ramadán entre la inseguridad por la incursión israelí en Cisjordania y la falta de ingresos. Además del desplazamiento de decenas de miles de palestinos de sus hogares en los campos del norte de Cisjordania por las operaciones militares israelíes, los centenares de puestos de control israelíes impedirán a muchos palestinos reunirse con sus familias para romper el ayuno en el mes de Ramadán. Los puestos de control afectan a la gente. Un viaje que antes duraba media hora, ahora tarda 4 o 5 horas, y también hay gente que por la noche no tiene dónde dormir o qué comer y beber, y toman de 5 a 6 horas en los puestos de control, así que esto definitivamente nos afecta. Estos puestos de control también han afectado la disponibilidad de alimentos y sus precios en los mercados. En consecuencia, ha disminuido la demanda. Las ventas son muy bajas. Al trabajador del territorio ocupado, al empleado se le descuenta de su salario entre un 30 y un 40%. Los bancos retiran el dinero a los empleados, por lo que nosotros, como comerciantes y ciudadanos, nos vemos gravemente afectados y nuestra situación económica ha empeorado. El deterioro de la situación económica y el aumento de la tasa de desempleo en Cisjordania hasta el 37% frente al 14% antes del 7 de octubre ha llevado a miles de familias al borde de la pobreza. Muchas de ellas no pueden mantener a sus familias. Y nos despedimos con el documental No Other Land, que trata de las confiscaciones de tierras de palestinos en Cisjordania ocupada por parte del Estado israelí. La obra ganó el Oscar de Mejor Documental. Es dirigida, entre otros, por el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, que se volvieron amigos documentando las desigualdades entre israelíes y palestinos. Ambos están amenazados por haber enseñado su apoyo a la comunidad palestina. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros. This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. ولا شو تفكر؟ لو انت مكاني شو تفكر؟